¿Qué tal, Buenas, Federico? ¿todo bien? Muy bien. ¿Cómo estamos para la defensa? Bien. Bueno, muy bien, me alegra. Buena cosa. Federico, ¿y cuándo empezaste la maestría? En el 2019. Mirá qué bueno. ¿Y dónde estás trabajando? Ahora en el Econ. Mirá qué bueno. Muy bien. Che, ¿y planes? ¿Qué planes tenés? No sé, después ver el año que viene qué se puede hacer. Está bien, está bien. O Bueno, sea, muy bien, muy bien. tengo un viaje pendiente y después del viaje se verá. Está bien, está muy bien. ¿Tenés un viaje pendiente de estos de ciencias económicas o otra cosa? Sí, 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 sí. Ah, mirá qué bueno, qué bueno. ¿Y cuándo es? ¿Es en el segundo semestre del año que viene? Sí, o el primer semestre del 23, digamos. Del 23. Mirá qué bueno. Sí, así Muy que bien. veremos. Rodrigo, Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿cómo estamos? Bien, todo bien. Bueno, me alegra. Ahí llegó de todo Gonzalo. ¿Qué Hola tal, Gonzalo. Gonzalo? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estamos? Hola. ¿Todo bien? Gonzalo, creo que ya te lo pregunté, pero este, sos medio pariente de Juan Santelli, ¿no? Sí. Ah, ¿y sabés cómo está? Que hace tiempo que no lo veo, porque tiene como 80 años ya, ¿no? Juan, sí, tiene más de 80. Es mi tío. Es mi Más. tío. Es tu tío. Ah, mirá. ¿Y sabés cómo anda? Ah, hace tiempo que no lo veo, pero las últimas veces que lo vi andaba mejor que muchos de nosotros. Qué bueno. Pero no, ahora no sé. Ahora la verdad que hace tiempo que no lo veo. Gran Este, tipo, siempre está contento. eh, Federico, vas a tener un tribunal grande, ¿eh? Hay 12 personas de tribunal. Está bien, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Parece que tiene hinchada, Federico. Muy Para bien. meter presión. Todos pueden hacer preguntas y críticas. Epa. Sí, claro.
¿Quieren que le vaya a avisar a Verónica? Porque está faltando Verónica, ¿no? Ah, y está faltando el otro integrante del tribunal. Gonzalo, si cruzás, avisar a la Verónica que está enfrente tuyo. Verónica estaba entrando al primer link que mandó Sergio. Ahora yo estoy Ah, entrando. Pero capaz que Mariano se estaba conectando, está teniendo el mismo problema. Buenas. sí, Capaz que no sé si me puede escribir a Sergio. Hola, Verónica. Hola, hola. Perdón la demora, entré mal al link, entré al otro link. Hay probabilidad de que Mariano Rojas haya conectado también al otro link. No sé si ustedes tienen una forma de comunicarse, porque yo estoy pidiéndole a Sergio, pero no me está contestando. Si ustedes tienen alguna forma de conectarse con él directa, Le escribo un mail. dale. Le mandé.
conectando. Está conectándose, ¿sí, no? Hola, Mariano. Saludos, hola. ¿Me Hola, escucha? Saludos a todos allá en Uruguay. Ujú. ¿qué tal? Yo soy Verónica Mariano, recién te Hola. mandé un mail, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te mandé un mail por si te hubieras confundido de link. Estaba en otra sala, en la Claro. sala de Sergio, ¿no? Sí, Sí, sí. la defensa anterior, sí. Sí, pero Buenas bueno, tardes. ya llegamos unos minutos tarde, pero Pero ya no, estamos. ya. Ujú. Bueno, yo voy a hacer de maestro de ceremonias. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos para la defensa de Federico Scalese, que nos va a defender la tesis Pobreza Subjetiva, una primera aproximación para el caso uruguayo. La tutora de la tesis fue la profesora Verónica Amarante, y el tribunal está compuesto por el profesor Mariano Rojas, de Flaxo, el profesor Alejandro Cid, de la Universidad de Montevideo, y el profesor Gonzalo Salas, de la Universidad de la República. La forma de la defensa va a tener unos 20, 25 minutos para presentar, y después cada miembro del tribunal tiene cada uno unos 10 minutos para hacer los comentarios. Luego Fede va a poder responder a esos comentarios y preguntas. Y luego yo manualmente pasaría a todo el público, que es numeroso, hacia una sala de espera, y donde se va a quedar el tribunal debatiendo, y a Fede también, y luego ingresará para darle el resultado. Sí, así que, sin más, primero agradeciendo a Alejandro y a Mariano por haber aceptado participar en esta defensa, por haber leído la tesis de Fede. Le doy la palabra a Federico para que presente su tesis. Bien. Ahí va. Bien, bueno, como decía Rodrigo, entonces les voy a presentar mi tesis de maestría, que es sobre pobreza subjetiva, y busca hacer una primera aproximación para el caso uruguayo. Entonces, empezando, cuando hablamos de pobreza, lo más tradicional es pensar en la pobreza medida en términos absolutos, que se entiende como la escasez o carencia de un ingreso necesario para cubrir las necesidades físicas y los costos de la participación social. Sin embargo, existe como un consenso en la literatura sobre la pobreza de que es un fenómeno que puede ser conceptualizado y medido de diferentes formas. Por lo que no solo importa el ingreso, sino también otras dimensiones objetivas, o incluso también factores subjetivos. Y de esta forma es entonces que surge el enfoque de la pobreza subjetiva, que parte del supuesto de que las personas son los mejores jueces de su propia situación y sus opiniones se deben tener en cuenta. Sin embargo, el análisis de este tipo de medidas para el caso uruguayo ha sido escaso, es inexplorado en realidad, debido sobre todo a la falta de información que permita construir este tipo de indicadores. Entonces, lo que busca este trabajo, uno de los primeros objetivos que tiene, es cuantificar la pobreza subjetiva en Uruguay. Para eso voy a usar dos medidas, que ahora después voy a profundizar bien cuáles van a ser, y como van a ser medidas diferentes, o sea, que se construyen de forma diferente, tienen diferentes metodologías detrás, el siguiente objetivo es comparar estas medidas subjetivas y ver qué nos dice esa comparación. Y luego, el tercer objetivo del trabajo es, una vez definidas las medidas subjetivas, compararlas con la medida más tradicional de pobreza, la pobreza absoluta, y tomando como de referencia diversos antecedentes de países de la región y otros países, se analizará qué variables pueden influir en el hecho de que una persona se clasifique como pobre bajo una de las medidas, pero no pobre bajo la otra. Entonces, empezando lo que serían las aproximaciones conceptuales y empíricas de la pobreza subjetiva, la primera que voy a usar es la medida que se basa en la pregunta de ingreso mínimo, que es una pregunta que se utiliza para contrastar directamente lo que las personas ganan con lo que gastan.
y busca que el encuestado declare cuál sería el ingreso que considera como mínimo necesario para que su hogar llegue a fin de mes. La idea general es que a partir de las respuestas a esta pregunta se estime una línea de pobreza subjetiva y aquellos hogares que queden por debajo de ese umbral van a ser clasificados como pobres bajo esa medida. Después la otra medida que voy a utilizar se basa en la pregunta de escalera, que es otro tipo de abordaje empírico que tiene su origen en las preguntas de escalera justamente, que eran sobre felicidad y satisfacción con la vida de Cantrill y Esterlin y demás, pero estos conceptos son como muy amplios y engloban mucho más de lo que es el acceso a bienes de mercado. Entonces se utiliza con una leve variante donde se le pregunta a los hogares que se ubiquen en una escala que varía entre pobre y rico y que se ubique allí donde le parece que está. Y bueno, después estos resultados se reescalan para obtener una variable binaria que diga si el hogar es pobre bajo esa medida subjetiva o no. Bien, bueno, las críticas a este tipo de metodologías, sobre todo la primera que presenté, la primera crítica es que es posible que no todos los individuos le asignen el mismo significado a la pregunta de ingreso mínimo, por lo que se puede generar errores en la estimación. Otro problema son los posibles errores en la medición de los ingresos y del consumo, que bueno, esto potencialmente podría afectar también la medida absoluta. Después, otra de las críticas o precaución que hay que tener es en el diseño de la encuesta y su implementación, ya que las respuestas pueden variar por el día de la semana, por la forma en que se formulan las preguntas, y si, por ejemplo, el cuestionario es completado en presencia del encuestador o si es en privado. Todas esas cosas como pueden afectar las valoraciones subjetivas. Y la última de las críticas es el problema con el marco de referencia de las personas, ya que la falta de un marco de referencia o la extrema homogeneidad del mismo puede afectar también las valoraciones de los hogares. Bien, pasando a lo que es la estrategia empírica, los datos surgen de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares, que se realizó en Uruguay entre el 2016 y 2017. Y la muestra con la que voy a trabajar es de 6.880 hogares, de los cuales un poco más de un tercio son de Montevideo, el resto son del interior. Y la particularidad de esta encuesta es que por primera vez se incluyeron en este tipo de encuestas a nivel nacional preguntas que refieren a las percepciones subjetivas del hogar, como lo son si considera que el hogar es pobre o el monto de ingreso mínimo mensual que estima necesario para satisfacer las necesidades básicas del hogar. Y esta pregunta es la que se utiliza, es el insumo principal de la metodología basada en el ingreso mínimo, ya que la respuesta del encuestado a esta pregunta la vamos a anotar como YMIN, y dicho ingreso mínimo va a depender de los ingresos reales del hogar y de una serie de otros factores. Y bueno, la formulación está allí, como dice la ecuación, donde Y es el ingreso real del hogar y X es un vector de otras variables que vamos a incluir, y F es una función que es monotónica creciente en Y. Entonces va a existir un nivel de ingresos denotado por Y asterisco, definido ahí por la ecuación, tal que para todos los ingresos Y menores que ese Y asterisco, se tiene que el ingreso es menor que el ingreso mínimo necesario que declara el hogar. Y para todos los ingresos Y mayores que ese ingreso mínimo asterisco, el ingreso es mayor que el ingreso mínimo del hogar. Entonces, para ese nivel de ingresos, el Y asterisco va a ser el que define la línea de pobreza subjetiva. El argumento o la intuición detrás de esta elección, o sea, de la elección entre la curva y la recta de 45 grados, es que solo aquellos hogares cuyos ingresos sean exactamente iguales a los mínimos necesarios van a tener como una imagen realista de lo que significa ese nivel de ingreso mínimo. Entonces, es probable que los hogares con un ingreso menor a ese umbral subestimen el ingreso mínimo necesario y aquellos hogares con mayor ingreso lo sobreestimen. Bien, entonces, siguiendo lo planteado en la literatura, el modelo que voy a estimar va a incluir todas estas variables. Tenemos el logaritmo del ingreso mínimo como variable dependiente, y dentro del vector de regresores tenemos el logaritmo del ingreso del hogar, el tamaño del hogar, una DAMI que indica si el jefe de hogar es mujer, la edad del jefe, la edad al cuadrado, una DAMI que indica si el jefe es afrodescendiente, una variable que indica si el hogar es de Montevideo, y después DAMIs de educación, años de educación del jefe de hogar, el estado civil del jefe y el tipo de hogar. Luego, el umbral, el Y asterisco que le mostré recién, se calcula, como dijimos, como la intersección entre la curva
y la recta que estaba en el gráfico. Entonces, si igualamos esas dos ecuaciones y despejamos el valor del umbral, vamos a llegar a calcular ese Gemini asterisco que va a estar definido ahí como está en la ecuación. Se iguala y se despeja todo para la derecha y se obtiene el valor de la línea de pobreza subjetiva. Luego, la otra pata del trabajo, que es ver los factores que se asocian a que un hogar sea pobre bajo una de las medidas pero no bajo la otra, tiene como insumo, vamos a utilizar un modelo Probit multinomial, que es un modelo Probit, pero que permite que la variable dependiente tenga varias categorías o varios valores, que en este caso se denominan alternativas, y bueno, la probabilidad de que un individuo Y pertenezca a la alternativa J va a estar dada por esa ecuación de allí, la probabilidad que está planteada allí. Y en este caso vamos a plantear cuatro alternativas, y que son: la primera es cuando el hogar es pobre bajo ambas medidas; la segunda categoría es cuando el hogar es pobre objetivo pero no subjetivo; la tercera es cuando el hogar es pobre subjetivo pero no objetivo; y la cuarta es cuando es no pobre bajo ambas medidas. Entonces, lo que sigue es ver qué variables vamos a incluir dentro del vector X de regresores. Entonces, bueno, en primer lugar, lo que voy a hacer es incluir variables referidas a las características de las personas, de la vivienda y del hogar, como lo son la situación ocupacional del jefe, la educación, si son inmigrantes, la presencia de menores, la cantidad de habitaciones, la tenencia de elementos de confort, etc. Luego también voy a incorporar al modelo un conjunto de variables que se orientan hacia las políticas sociales, hacia el acceso a las políticas sociales, que podrían resultar de alguna manera estigmatizantes para los hogares beneficiarios, por ejemplo, porque pueden señalizar su situación de pobreza. Sin embargo, también existe evidencia de que se puede dar el caso contrario, y es que el hogar, por el hecho de ser beneficiario, tenga un mayor ingreso y por lo tanto un mayor consumo, y que se iguale a sus pares, y por lo tanto reducir el estigma asociado a su condición de pobreza. Entonces, tenemos que ver cuál es el efecto que predomina en este caso. Y por último, voy a incluir variables que son referentes al grupo de referencia, porque es sabido que los hogares, a la hora de hacer evaluaciones, se comparan con otros hogares. Entonces, al igual que en el trabajo de Gorga, Leites y Vigorito, voy a tomar, para construir el grupo de referencia, voy a tomar la región donde está el hogar, la educación del jefe de hogar y la edad del jefe de hogar. Y bueno, debido a que tanto la línea de pobreza subjetiva como la medida absoluta se basa en el ingreso para su construcción, lo que voy a hacer es utilizar como variable para comparar el consumo, aprovechando que la encuesta lo incluye. Entonces, la primera variable que vamos a utilizar es el consumo promedio del grupo de referencia, que acá vamos a esperar que un mayor consumo promedio tenga efectos negativos sobre las variables subjetivas. O sea, cuanto más consumo mi grupo de referencia, menos conforme voy a estar yo con mi nivel de consumo. La otra alternativa que voy a incorporar es la distancia entre el consumo del hogar y el del grupo de referencia. Entonces se espera que cuando el consumo del hogar se encuentre por encima del promedio, menor va a ser la probabilidad de que el hogar sea pobre, y cuando el consumo esté por debajo del promedio, mayor va a ser la probabilidad de que el hogar sea pobre, bajo cualquiera de las medidas, porque va a ser más probable que esté bajo la línea de pobreza absoluta, pero también va a ser más probable de que yo esté insatisfecho con mi nivel de consumo y por lo tanto tenga una peor valoración. Y la última alternativa va a incluir esta hipótesis de que las comparaciones no son simétricas, sino que son justamente asimétricas, que implica que, si bien las variables subjetivas se pueden ver negativamente influenciadas por el hecho de consumir menos que el grupo de referencia, el hecho de consumir más no me genera mayor utilidad, o sea, no me importa tanto consumir más que el resto. Y bueno, por último, la última variable que voy a incorporar es la tasa de desempleo del grupo de referencia, que es una variable que no se ha utilizado en otros trabajos, pero me pareció relevante incluirla, y su signo esperado también puede ser un poco no trivial, digamos, porque en primer lugar es posible que la ocurrencia de un evento indeseable, como lo es el desempleo de personas cercanas, vecinos o lo que sea, genere una desutilidad de la persona y por lo tanto afecte las valoraciones subjetivas, pero también puede pasar de que, como yo veo que los demás están desempleados, pero yo no, yo estoy bien, tenga una mejor valoración. Entonces hay que ver también de nuevo cuál es el efecto que predomina. Bien, pasando ya a lo que son los resultados, para entrar todo en tiempo.
Lo primero que le muestro son los resultados de la regresión de la línea de pobreza subjetiva, que le muestro las dos variables que son las más relevantes. Las otras variables que se incluyeron en el modelo tienen todos el signo esperado, pero estas dos son como las clásicas que se utilizan para la construcción de la línea de pobreza subjetiva. Todos los trabajos que lo hacen incluyen estas dos variables. Entonces, bien, como se esperaba, el ingreso del hogar y la cantidad de personas del hogar, es decir, a mayor ingreso del hogar y a mayor cantidad de personas del hogar, mayor voy a declarar el ingreso mínimo que preciso. Que esto está en línea con lo esperado de la literatura sobre este tema. Y si lo vemos en esta gráfica, que tenemos el ingreso mínimo declarado en la línea gris, y la línea negra, que es la línea de pobreza subjetiva, por ventil ingresos del hogar, vemos que la línea gris tiene un comportamiento muy creciente, o sea, a mayor ventil, mayor es el ingreso que se estima necesario para llegar a fin de mes, pero la línea de pobreza subjetiva tiene un comportamiento más estable, más constante, y también se ve lo que dije hoy al principio, que en los primeros ventiles lo que ocurre es que el ingreso mínimo que declaran es menor que la línea de pobreza subjetiva, por lo que hay como una pequeña subestimación en este caso, y luego ya a partir del ventil 5 o 6 ya se observa la sobreestimación de los ventiles de mayores ingresos. Bien, si comparamos las medidas subjetivas, la que acabamos de calcular, y la otra, se basaba en la pregunta si se considera que lo era pobre, sí o no era, o sea, dos opciones nada más. Vemos de que ambas tienen un comportamiento bastante parecido, pero la pobreza basada en la línea subjetiva tiene una mayor presencia en los primeros ventiles de ingreso y una pendiente más pronunciada, al tiempo que la pobreza subjetiva declarada tiene un comportamiento más constante, si se quiere, y tiene presencia en los últimos ventiles de la distribución también. Sin embargo, si vemos en promedio, es prácticamente igual el porcentaje de hogares que se clasifican como pobres bajo estas medidas subjetivas. Si comparamos con la medida absoluta, primero basada en la pobreza en la línea subjetiva, vemos que es bastante más, incluye bastante más hogares que la pobreza absoluta, tanto en promedio como por ventil, y vemos que la única diferencia es que en el primer ventil es levemente menor la pobreza basada en la línea subjetiva, pero luego en todo el resto es mayor. Si vemos lo mismo para la pobreza subjetiva declarada, vemos que la diferencia es mayor en el primer ventil de ingresos, es decir, que hay una mayor proporción de hogares que, a pesar de ser pobres bajo la medida absoluta, declaran no considerarse como tales, cuando se les pregunta en la encuesta. Bien, y por último, los últimos resultados son esta tabla que les voy a presentar, que son como un resumen de los principales resultados de las estimaciones del PROBIT multinomial, que señala el signo de la relación en caso de existir, en caso de ser significativo en realidad. Y bueno, tenemos como dos grupos de columnas. La primera columna es la primera modelización, donde tenemos la interacción entre la pobreza objetiva y la pobreza basada en la línea subjetiva. Y la modelización 2 refiere a los resultados cuando en la variable dependiente tenemos a la pobreza subjetiva declarada. Y bueno, además de comparar el efecto entre una y otra medida de pobreza, también podemos ver cómo varía dependiendo de la medida subjetiva que utilizamos para comparar. Bien, entonces en esta primera parte del cuadro lo que vemos es que dentro de las variables que se refieren a las características de las personas del hogar, lo más relevante es que el hecho de que del jefe de hogar sea inmigrante se asocia con una mayor probabilidad de que el hogar sea pobre subjetivo, pero no tiene efecto sobre la pobreza absoluta. Si miramos las características de la vivienda del hogar, bueno, lo más relevante en este caso es que hay un montón de variables que se asocian con la pobreza subjetiva, pero que no tienen efecto sobre la pobreza absoluta. Y lo otro relevante es este signo contrapuesto que hay en la modelización 1 entre la pobreza objetiva y la pobreza basada en la línea subjetiva, cuando vemos la presencia y la cantidad de menores en el hogar. Que esto se puede relacionar con las mayores necesidades que tienen los hogares cuando tienen mayor cantidad de niños, pero que no se traducen en peores consideraciones subjetivas por parte de los hogares. Bien, si vemos el acceso a los programas sociales que hemos planteado hoy, vemos de que se observan algunas diferencias en cuanto a las modelizaciones. En la primera modelización vemos que recibir la tarjeta Uruguay Social se asocia con una mayor probabilidad de ser pobre bajo la medida subjetiva, pero no es significativa para el resto de las categorías. En cambio, en la segunda modelización, el hecho de que algún miembro del hogar reciba canasta y o asista a un comedor
significa una mayor probabilidad de que el lugar sea pobre subjetivo, mientras que recibir la tarjeta de Uruguay Social tiene una relación positiva y significativa con la probabilidad de que el lugar sea pobre bajo ambas medidas a la vez. Entonces, de esta manera, vemos que hay cierta evidencia contradictoria sobre el efecto de los programas sociales y que el resultado depende un poco de la medida que utilicemos, la medida subjetiva que utilicemos para la comparación. Si pasamos a ver lo que son las variables referidas al grupo de referencia, vemos en primer lugar que el consumo promedio del grupo de referencia, la primera fila, tiene el comportamiento esperado, en el sentido de que vemos de que un mayor consumo del grupo de referencia se asocia con una mayor probabilidad de que el lugar sea pobre subjetivo. Esto que decía hoy. Cuanto más consume el grupo de referencia, menos estoy satisfecho con mi consumo y por lo tanto mis valoraciones son peores. En el caso de la pobreza objetiva, la primera modelización tiene un coeficiente negativo, que un poco se podría asociar que si el promedio de mi grupo de referencia tiene un consumo alto, probablemente mi consumo también sea alto y por lo tanto me dé, hablando de términos coloquiales, para estar por encima de la línea de pobreza absoluta y por lo tanto de no ser pobre bajo la medida objetiva. Si miramos la segunda fila, que es la diferencia entre el consumo del hogar y el consumo del grupo de referencia, o sea, la brecha, vemos que tiene el signo negativo en todas las categorías, y bueno, lo que significa es que cuanto mayor sea la brecha a favor, es decir, cuanto más yo consumo con respecto al resto, menor va a ser la probabilidad de que el lugar sea pobre, bajo cualquiera de las medidas, sobre todo, por ejemplo, si nos enfocamos en la medida objetiva, si yo estoy por encima del consumo del grupo de referencia, lo mismo, voy a estar por encima de la línea de pobreza absoluta, probablemente. Y en el otro caso, si yo estoy consumiendo por encima de lo que consume mi grupo de referencia, voy a estar más satisfecho con mi consumo y por lo tanto menor va a ser la probabilidad de que quede clasificado como pobre subjetivo. Y bueno, lo opuesto pasa cuando la brecha es en contra, es decir, cuando yo consumo menos que el grupo de referencia, mayor va a ser la probabilidad de que yo esté por debajo de la línea de pobreza, tanto objetiva como subjetiva. Y también de que peor sean mis valoraciones. Si vemos después las siguientes dos filas, introducimos la posibilidad de que las comparaciones sean asimétricas, y bueno, vemos que no se cumple tanto esta hipótesis de las comparaciones asimétricas, ya que cuando consumo mayor que mi grupo de referencia, los coeficientes siguen siendo significativos, es decir, que es importante tanto cuando se consume menos como cuando se consume más que el grupo de referencia. Y bueno, y por último, si vemos la tasa de desempleo del grupo de referencia, vemos que en ambas modelizaciones tiene un coeficiente positivo asociado a la probabilidad de ser pobre subjetivo. ¿Qué implicaría esto? Implicaría de que el hecho de que una mayor proporción de personas de mi grupo de referencia estén en situación de desempleo, me genere cierta preocupación o miedo de poder yo estar desempleado en el corto plazo, o sea, observando a mis vecinos. Entonces, eso se traduce en peores valoraciones y por lo tanto una mayor probabilidad de que el lugar se clasifique como pobre bajo las medidas subjetivas. Bien, entonces, para cerrar un poco, vimos que el concepto de pobreza tiene diferentes formas de ser abordado empíricamente. Y bueno, la comparación entre las medidas subjetivas que consideré en este trabajo demuestra que, a pesar de que la metodología para su construcción es diferente, el grado de concordancia entre ambas es bastante alto. Ya vimos de que, en promedio, el porcentaje de hogares que se clasifica como pobre bajo las medidas subjetivas es prácticamente igual. Luego, cuando comparamos con la medida absoluta, vimos que había ciertos factores que se asociaban en la misma dirección para ambas variables. Yo en eso no me centré tanto. Pero también vimos el caso contrario, donde había variables que influían sobre la probabilidad de que el lugar sea pobre subjetivo y no absoluto, o incluso había variables que tenían un comportamiento contrapuesto entre ambas categorías. Esas eran donde yo más me centré, porque era como lo más interesante. Y bueno, para destacar las variables referidas a las políticas sociales, que encontramos diferencias dependiendo de la medida subjetiva que utilizamos. Y bueno, la reflexión o el comentario final o conclusión es que sería necesario contar con otro tipo de datos, más que se pueda entrar más a lo que es el estigma
y ver desde ese lado cómo influyen sobre las medidas subjetivas. Que, bueno, la encuesta que tenemos, que utilizo yo, es bastante limitada en ese sentido, ya que solo observamos si recibe la tarjeta Uruguay Social o si asiste al comedor, pero no tenemos ningún otro tipo de opinión y valoración. Y bueno, también después lo otro que vimos es que no solo importan las características de las personas del hogar o de la vivienda, sino que también importan los hogares que pertenecen a mi grupo de referencia, porque vimos de que todas las variables que incluimos en el modelo referidos al grupo de referencia fueron significativas. Entonces, de esta manera lo que se evidencia es que tenemos tanto factores asociados a las características de las personas, a características de la vivienda, a características del hogar, así como también las variables que reflejan la presencia de estigma asociada a las participaciones en programas sociales y los niveles de vida del grupo de referencia. Todos estos son factores que influyen en la discordancia entre las variables subjetivas y las variables absolutas. Entonces, el análisis conjunto de estas medidas permite entender un poco cuáles fueron estos factores que se asocian a que un hogar experimente una pérdida de bienestar, pero que no se refleja en la medida objetiva. Y por lo tanto, o sea, busca no ser ni un sustituto ni nada que se le parezca a la pobreza objetiva, pero sí lo que busqué o que buscaba el trabajo era un poco problematizar ese concepto y incluir como una dimensión más de este fenómeno de pobreza y aportar evidencia para entender de que a veces hay otros factores que también influyen en este fenómeno que no están capturados por las medidas tradicionales. Y bueno, por acá iba la presentación. Bueno, gracias, Fede. Entonces, ahora pasamos a los comentarios. ¿Sí? Generalmente en la maestría seguimos un orden de que empezar por los profesores externos, así que, y en este caso por los más externos, así que le damos la palabra al profesor Mariano Rojas primero, porque Alejandro ya es casi de la casa. Pues muchas gracias. Gracias por invitarme a participar en esta tesis. Mis felicitaciones a Federico y también a Verónica, ¿no? O sea, que ha estado detrás de esta tesis. Pues es un tema relativamente novedoso y me alegra que aproveche la base de datos que se ha generado en Uruguay, que además tiene connotaciones de política pública que pueden ser importantes. Voy a hacer 2, 3 comentarios y 2 preguntas, Federico. Tal vez lo hago todo junto, ¿no? O sea, mi primer comentario es, digamos, se analizan los temas de política pública en términos de cómo este bienestar subjetivo, en el caso específico de pobreza subjetiva, permite ver otras variables que pueden ser importantes para el bienestar. Ahí tal vez falta la justificación de fondo que a veces los políticos requieren, y es que los programas de combate a la pobreza funcionan mejor cuando se cuenta con el entusiasmo de los beneficiarios. Y estas medidas de bienestar subjetivo nos permiten ver en qué caso el beneficiario de un programa social realmente está motivado, está, digamos, relacionado con el programa o no. Muchos programas que utilizan medidas no solo objetivas, sino totalmente externas, definidas externamente a los beneficiarios, pues tratan a los beneficiarios casi como ladrillos, ¿no? Es una visión muy de ingeniero, los vamos a mover de aquí a acá a estos beneficiarios del programa social, y nunca se preguntan si esto entusiasma, si esto motiva, si esto conecta con las personas. Creo que esa es la motivación final de estudiar estos indicadores más subjetivos, es tener un contacto más directo con esa motivación intrínseca
de las personas, ¿no? Relacionado con eso, hay dos tipos de comentarios que generalmente los estudiantes hacen y entiendo que son un poco para cuidarse de posibles ataques desde la visión más objetiva del bienestar, ¿no? Todo esto de los sesgos, ¿no? De que las personas puede que respondan de manera distinta a la pregunta de satisfacción de vida o qué entiende por pobreza, y sesgos de medición. Bueno, resulta que lo mismo aparece cuando se mide el ingreso. El caso del INEGI en México es clarísimo. Incluir una pregunta al final de la encuesta de hogares cambió totalmente las cifras de pobreza objetiva en 16 puntos porcentuales, al punto de que hubo una gran discusión de si debíamos o no meter esa pregunta. O sea, hay mucho estudio que demuestra también que donde se haga la pregunta de consumo o la pregunta de ingreso, si se repite la frase al final o no, cambia los datos del ingreso en valores sustanciales. Entonces es un tema de encuestas, no del bienestar subjetivo, ¿no? Entonces tal vez eso es importante en lo que es sesgos de medición, y todavía más de fondo con respecto a la pregunta de si la gente entiende lo mismo o no. Es todavía más grave cuando asumimos que el valor del ingreso en términos de bienestar es el mismo para todos, que es lo que hace la visión más objetiva. Cuando compara ingresos, no compara ingresos porque sea una variable cardinal, lo hace porque asume que detrás hay un bienestar. Y esa comparación asume que el bienestar asociado a ese ingreso es el mismo para una persona A o para la persona B. Entonces también hay un tema de comparabilidad muy fuerte en el caso de los indicadores objetivos, ¿no? Esos debates aparecen, pero generalmente los de bienestar subjetivo tienen que estar defendiéndose de los ataques a los sesgos, ¿no? Sin darse cuenta que del otro lado también hay sesgos muy importantes. Yo ahora sí tengo dos preguntas o tres. La primera es, no sé si se hizo un análisis de Multilogit y ver cómo estas distintas medidas responden simétrica o asimétricamente a distintas variables, pero me queda la duda si las distintas medidas clasificarían a las mismas observaciones como pobres o no. ¿Qué tan grande es el traslape o no? Digamos, si el traslape en cuanto a que las observaciones serían las mismas en un caso de pobreza objetiva, en los dos de pobreza subjetiva, o estaríamos hablando de personas que en una clasificación entran como pobres y en otra como no, ¿no? Esa, digamos, traslape o no, en cuanto a las observaciones clasificadas como pobre de acuerdo a los distintos criterios, me quedó la duda de qué tan grande es. Segundo, no me queda muy clara la explicación del ingreso mínimo y cuando lo leí no me quedó claro. Ahora que expusiste, tampoco me quedó claro esto de que más arriba del ingreso mínimo se sobreestima, más abajo se subestima. Puede ser un tema de que aunque hablamos el mismo idioma, tal vez el concepto sobreestima, subestima cambia entre Uruguay y México, Costa Rica, ¿no? O sea, pero yo entendería más bien ese nivel como donde hay una intersección, es a partir de ese nivel, el ingreso en promedio supera lo necesario para llegar a fin de mes, ¿no? En promedio. Por debajo de ese nivel no lo supera, ¿no? Y entonces ese es un criterio. Los que están por debajo, en promedio, de acuerdo a la regresión, no están llegando a fin de mes. Los que están por encima sí, entonces pues usamos ese nivel de intersección, pero no me quedó muy claro este argumento tuyo de sobreestiman, subestiman, ¿no? Entonces quería preguntarte al respecto. Y mi tercera pregunta sería con respecto a
las distintas formas en que uno puede pues, presentar el ingreso. Generalmente las oficinas de estadística o las instituciones que trabajan pobreza trabajan con ingreso del hogar per cápita. Nuestra impresión es que cuando hacemos estos análisis de pobreza subjetiva, que el ingreso más relevante es el del hogar, no el per cápita. Porque hay muchos insumos comunes dentro del hogar, digamos, la misma estufa, la misma batería de ollas, el mismo aparato electrónico. Entonces, el ingreso del hogar a veces es una mejor aproximación a las variables subjetivas que el ingreso del hogar per cápita, ¿no? Y ahí no sé, vos lo que hiciste fue incluir el número de miembros del hogar como una variable aparte y supongo que estabas trabajando con el ingreso del hogar. Sería interesante ver si el ingreso del hogar da mejor que el ingreso del hogar per cápita como en capacidad explicativa. Y eso tiene que ver con la existencia de grandes economías de tamaño dentro del hogar. Y asociado a eso, en temas de ingreso, lo otro que hay ahí es saber quién es el que está respondiendo la pregunta de bienestar subjetivo en ese hogar y qué posición tiene. Te comento que hemos encontrado lo que llamaríamos hogares pobres donde los hijos viven como ricos, porque hay altruismo dentro del hogar, ¿no? Los padres sacrifican sus condiciones económicas para que los hijos vivan muy bien. A veces los cuestionarios estos no entrevistan a niños, pero sí a jóvenes, ¿no? Y entonces estos jóvenes, si son ellos los que reportan bienestar, a veces es más alto que el del resto del hogar. O sea, hay cierta desigualdad intrahogar. Y para saber eso es bueno saber quién es el que entrevista. Esos serían mis preguntas y mis comentarios, Federico. No sé cómo Bien, preferís gracias. responder ahora o juntar todos los comentarios y respondes todos juntos. No, respondo todos juntos, si querés. Dale. Bueno, entonces, gracias, profesor Rojas. Alejandro, te doy la palabra. Federico, felicitaciones que estás defendiendo la tesis y la verdad que se agradeció que mostraste el estado actual de la cuestión y su historia también y también y ese énfasis en que no nos quedemos con la incidencia de la pobreza. En fin, la verdad que me pareció muy bueno, muy útil. Te voy a hacer unos comentarios por si sirven. Mira, uno que me anoté acá es si vi que en un momento se le pregunta a la gente, ¿no?, cuál es el ingreso mínimo necesario. Ahí lo que me confunde un poco, y te quería preguntar después, si tenés tiempo nos lo contás, que es este detalle de si a la gente eso se le pregunta, es como con el ingreso locativo o sin locativo, es decir, le preguntan teniendo en cuenta el alquiler, el que está alquilando o no. En fin, me parece relevante, porque el que tiene que alquilar seguramente tenga otra cosa en la cabeza. Después, otra cosa que te quería preguntar es, ahí en el libro de Gasparín y Cruces de pobreza y desigualdad en América Latina, que está muy bueno porque es como un libro así como mucho de aplicaciones y también, bueno, en fin. Hablaba de dos cosas que me pareció interesante y te quería preguntar si hay cómo estimarlo en Uruguay, y una es la dinámica de la pobreza, ¿no? Porque hasta ahora todo esto que tú nos mostraste es como estático, ¿no? Está pobre, no está pobre. Entonces te quería preguntar qué espacio hay en Uruguay para hacer algo de eso, si hay datos que tú conozcas, porque tú sabes más de pobreza que yo. Entonces preguntarte un poquito porque me pareció interesante poder agregar eso, ¿no? Que estaría interesante saber si es persistente la pobreza o no, digo, me pareció interesante. Y después en ese mismo sentido también hay otro concepto que se suele usar que es el de vulnerabilidad, es decir, como cuál es la probabilidad de que este hogar
pasa a ser pobre, ¿no? Nada, si lo pensaste, si tenés algo pensado de esto, o si conoces de algo de esto, me pareció interesante también para Uruguay para hacerlo. Y, y después hay otra cosita ahí que no entiendo, chicos, y lo último que digo, que cuando tú contás, me quedé pensando, ¿no? Como en esta falta de monotonicidad, o como se quiera decir, que por un lado, si la gente, si lo que yo consumo me comparo con el consumo promedio de la gente, me da algo como bastante intuitivo, ¿no? Si la gente, si estoy mejor que la gente, entonces me considero menos pobre, etcétera. Pero te da como al revés con el tema de la cantidad de gente desempleada. Nada, quería entender un poquito más cómo era, vos comparás tu consumo con el consumo de lo referencial, pero también comparás, cómo es, tu tasa de empleabilidad, la empleabilidad que hay en tu casa respecto a la tasa de desempleo de tus pares, porque ahí sería como distinto, ¿no? Porque en verdad ahí sería, en verdad no estarías comparando la misma cosa, ¿no? Una es lo que consumo yo respecto a lo que consume la gente, y lo otro es simplemente cómo está mi barrio, ¿no? Entonces digo, yo si estoy vivo en un barrio pobre, todo el resto hay gran chance de que tenga una tasa de desempleo grande. Entonces nada, ahí me causó un poco de confusión. Y nada, Federico, felicitarte y por si te podía agregar estas preguntas. Dale, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Damos la palabra a Gonzalo. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación a participar de la defensa. La verdad que, Federico, me gustó mucho tu trabajo. Me parece que, como decía Mariano, innova relativamente en aspectos de la literatura, y creo que aporta. Es un muy buen trabajo de maestría, de tesis de maestría, tesis de maestría. Yo voy a hacer algunos comentarios que me fueron surgiendo de la lectura, algunas preguntas también, a ver si alguna te ayuda para incorporar en versiones futuras del trabajo. Voy a hacer 3 comentarios sobre algunos de los resultados a los que llegás. Uno particularmente que me genera un poco de duda, que tiene que ver con la interpretación que das al acceso a la TUS. Me parece que es una interpretación, porque vos vinculás, vos encontrás que la participación en programas sociales se asocia con mayor pobreza subjetiva, y eso lo vinculás a que los beneficiarios se pueden sentir estigmatizados. Me gustaría que expliques un poco más esta interpretación, porque a mí la verdad que me pareció que con la fuente de información con la que estás trabajando es muy difícil llegar a esta conclusión. Es decir, el resultado puede deberse al estigma o puede deberse a otros motivos, y en particular puede estar ocultando, ¿sí? Algún tipo de vínculo no lineal entre el ingreso y la pobreza subjetiva, que no es correctamente captado cuando vos pones el logaritmo del ingreso, ¿sí? Entonces, capaz que vos podrías allí hacer algún tipo de pruebas, a ver si ese resultado se mantiene, por ejemplo, incorporando los deciles de ingreso, ¿sí? Porque me cuesta hacer es una interpretación fuerte, la que vos hacés sobre el resultado, y me parece que deberías estar un poco más seguro, digamos, de que eso está funcionando como consecuencia de un proceso de estigmatización de los beneficiarios. Una segunda cuestión que me surgió tiene que ver con, con las importantes diferencias que se observa cuando se observa la disonancia en los resultados entre pobreza subjetiva y objetiva entre Montevideo y el interior, ¿sí? Y allí las diferencias, a ver, lo que sucede allí es que muchas personas en el interior, muchas más personas en el interior que no son pobres, objetivamente se consideran pobres de forma subjetiva. Y acá me vino la duda si ahí esto no puede estar reflejando un problema en las líneas objetivas, ¿sí? Las líneas objetivas, si mal no recuerdo, yo hace tiempo que no
no trabajo con temas de pobreza objetiva, pero en su momento las líneas de pobreza objetiva en el interior eran más bajas porque buscaban reflejar diferentes precios relativos. Capaz que esa forma de construir las líneas, ¿sí? No está siendo correcta, ¿sí? Estamos teniendo un problema allí. Entonces, y por eso pasa que la disonancia es mucho más fuerte en el interior que en Montevideo. Pregunto a ver si no podría estar pasando algo por el estilo. Después otra pregunta tenía que ver con el tema de los resultados que obtenés para los inmigrantes. Y quería saber si vos habías hecho algún tratamiento para las remesas. Es decir, si en realidad la percepción de pobreza no podría estar asociado, a ver, capaz que no son pobres con los ingresos que perciben, pero descontándole las remesas, sí son pobres, y entonces ahí podría haber una fuente que explique, ¿sí? por qué ese tipo de disonancia. Después, te quería preguntar, vos en la introducción decís algo así como en el análisis de concordancia y discrepancia de las distintas aproximaciones metodológicas, se puede ilustrar sobre condiciones de vida de una determinada población brindando elementos de utilidad para las políticas públicas. Entonces te quería preguntar si vos, después de haber realizado el proceso de la tesis y haber llegado a los resultados a los que llegás, podrías introducir a modo de discusión, por lo menos, qué tipo de políticas públicas pensás que se deberían de diseñar o pensar en el marco de los resultados de tu trabajo, ¿sí? Capaz que sería interesante, desde el momento que lo presentás esto en la introducción, también cerrar en las conclusiones discutiendo algunos de los elementos que se podrían desprender de los resultados a la hora de pensar políticas públicas concretas. Termino con dos cuestiones que me parece que podrían ser trabajadas a futuro, y que podrían llegar a ser interesantes. Vos, a mí me quedé con gusto entender un poco más, ¿sí? Los motivos de por qué las personas que no son pobres objetivamente se perciben pobres. Y allí a mí me parece que no es esperable, pero esto es totalmente impresionístico, digamos, ¿no? Que tengamos una única respuesta, ¿sí? Y probablemente, ¿sí? Los resultados dependan de la distancia que tengan los individuos respecto a el umbral de pobreza objetiva. Digo esto porque a mí se me ocurre que capaz los individuos de mayores ingresos que se perciben como pobres subjetivamente, las aspiraciones tengan algo que decir respecto a esto, y en cambio los que están con ingresos más bajos, más cercanos a la línea de pobreza, bueno, se perciben pobres por una cuestión más de carencia de ingresos. Entonces, me preguntaba si no se podía explorar, ¿sí? Alguna cuestión para aquellos que son no pobres objetivamente, ¿sí? Haciendo algún tipo de estimación de tipo spline, para ver diferencias de cómo se vinculan, ¿sí? Estas dos dimensiones de la pobreza subjetiva y objetiva, bueno, y tratar de ver cuáles son los factores que diferencian a estos resultados. Obviamente, no tenés, digamos, preguntas específicas de repente como para poder dar respuestas contundentes, pero capaz que para tener algún tipo de aproximación a estas diferencias se podría explorar, digamos. Luego, lo que sí me parece que vos tenés, en base a la estructura de datos que tenés y a la información que disponés, tenés mucha información sobre la estructura de consumo de los hogares. Vos hablás de los grupos de referencia, del papel de los grupos de referencia, y quizás se podría fortalecer en parte la explicación basada en los grupos de referencia si se encontrase que la carencia en algún tipo de consumo podría explicar, ¿sí? La pobreza subjetiva. No sé,
quizás también esta cuestión podría explotarse, porque también me parece que la información que vos tenés de vincular estructuras de consumo de los hogares con pobreza subjetiva no debe de ser muy habitual. Entonces me parece que allí también quizás tendrías alguna cosa para decir. Termino con dos cuestiones así muy menores. Respecto a la presentación de resultados, vos encontrás que los resultados son muy similares cuando trabajás con la línea de pobreza subjetiva y la pobreza autorreportada. Me da la impresión, facilitado la lectura, presentar uno solo de los dos resultados, mandar el otro al anexo y comentar cuando existen diferencias y tratar de explicar por qué existen las diferencias entre estas dos formas de aproximarse a la pobreza subjetiva. Es un comentario menor. Y lo otro es una pregunta también menor. Si vos cuando haces estimaciones incorporando grupos de referencia, incorporás como covariables las mismas variables que utilizaste para construir esos grupos de referencia, y si eso no te genera algún tipo de problema, si es que lo consideras. Bueno, te repito, Federico, que me gustó mucho la tesis, me pareció muy interesante leerla, así que te felicito. Dale, gracias. Gracias, Gonzalo. Fede, dale, respondé. Dale. Bien, primero voy a empezar de atrás para adelante, que tengo más fresquito lo que me dijo Gonzalo. Sí, con respecto a lo de la TUS y esa asociación con estigma, es verdad que, o sea, yo lo digo también de que también hay que tener después otro tipo de datos mejor para poder como explicar un poco más esta relación. Que en este sentido, para ese tipo de variables, los datos que hay no son muy profundos, si se quiere. Después las diferencias entre las líneas de Montevideo Interior, sí, siguen siendo igual que antes, digamos. Para Montevideo la línea de pobreza objetiva es mayor que las del interior. Pero yo esto en lo que sería la línea de pobreza subjetiva, también lo intenté de captar porque al introducir, digamos, en el vector de regresores de cuando construí la línea de pobreza subjetiva, puse una variable de si lo de Montevideo del interior, como para también tener esa variable que diferencia, digamos, por región. Después el tema de las remesas, sí, eso no lo estudié en profundidad. Me lo anoto para futuros trabajos. Y me anoto también todos los comentarios que me hiciste para lo de los splines y los de los diferentes tipos de consumo para el futuro también me parecen muy relevantes. Y lo de las políticas públicas, en realidad, sí, capaz quedó como medio colgado de eso arriba, es verdad, pero la idea en realidad, o sea, no era como generar una recomendación, sino como poner de manifiesto esto que decía al final de la presentación de que las medidas objetivas, digamos, no son como la verdad absoluta, si se quiere, sino que como que es necesario un poco problematizar esos conceptos y ver de que hay diferentes aristas o diferentes ángulos para ver este tipo de problemáticas. Después, con lo que decía Alejandro, lo primero, de los datos continuos, sí, estaría bueno, pero en realidad este tipo de datos no, o sea, a nivel nacional y representativo a nivel nacional sobre todo, no está disponible, digamos, en otro tipo de encuestas. O sea, no se preguntan en la SH, por ejemplo, este tipo de preguntas. Entonces no hay como para generar esa continuidad. Y lo de la grupo de referencia y tasa de desempleo, aclarar que, o sea, la tasa de desempleo es en realidad la tasa de desempleo del grupo de referencia. O sea, de mi grupo de referencia, cuántas personas están desempleadas. Y la idea era ver si un mayor porcentaje de personas desempleadas dentro de mi grupo de referencia tenía algún tipo de efecto sobre las valoraciones subjetivas. Y bien, y lo del valor locativo y la pregunta de ingreso mínimo, me lo llevo como un comentario también porque se podría incluir capaz en la construcción de la línea subjetiva, se podría incluir si el hogar es, o sea, si se es propietario del hogar o si se lo alquila. Eso es verdad también, o sea, me lo noto como comentario para el futuro. Y después, con respecto a lo que me decía Mariano, que me preguntaba por la superposición entre las medidas subjetivas,
Yo en la presentación no lo mostré, pero en el documento, digamos, ahí puse como un cuadrito que muestra que casi un 70%, los 70% de los hogares tienen como la misma clasificación cuando comparamos las medidas subjetivas. O sea, o eran pobres bajo la medida subjetiva o no pobres bajo más medidas subjetivas. Y bueno, la diferencia era un 30%, un poquito menos por ahí. O sea que no son los mismos hogares los que son pobres bajo la línea subjetiva que los que son bajo la medida de pobreza subjetiva autorreportada. Hay como una pequeña diferencia ahí. Pero igualmente los niveles de concordancia son bastante altos. Y bueno, en cuanto a lo de sobreestimación y subestimación, más que nada para aclarar que la intuición era de que los hogares, cuanto mayor, o sea, si yo en mi hogar, cuanto mayor es mi ingreso, voy a pensar que mayor va a ser el ingreso necesario para satisfacer mis necesidades. Pero capaz, o sea, como estoy teniendo en mente mi alto ingreso, pienso que lo necesario también es muy alto y en realidad, o sea, si limpiamos con todo lo otro, digamos, que ponemos en la estimación, al final la línea subjetiva queda como más chata. Y bueno, lo mismo pasa al principio de la distribución del ingreso, que capaz, o sea, como mi ingreso es bajo, yo realmente no estoy valorando lo que tendría que ser el ingreso mínimo, que por eso digo que hay una posibilidad de que se subestime en ese caso. Que yo piense de que con mi ingreso está bien, pero que en realidad para satisfacer las necesidades básicas preciso un poquito más de ese ingreso. En ese sentido es que iba la sobreestimación y la subestimación. Y después el agregado de ingresos, todas las medidas están hechas para el ingreso del hogar, total del hogar, porque, sobre todo porque la pregunta de ingreso mínimo, que es como el insumo principal, se pregunta de cuánto es el ingreso mínimo para que el hogar llegue a fin de mes. Entonces decidí agarrar todas las medidas de ingresos, son todas a nivel de hogar, como para tener esa comparabilidad entre las medidas. Y la cuestión referente a la persona que responde, eso yo lo presenté una vez en un seminario y me lo comentaron también, y es cierto, pero el problema es que en esta encuesta, o sea, ni bien me lo dijeron, fui a verlo la encuesta, los datos, y lo que pasa es que hay muchos casos donde la encuesta se responde por más de una persona, o sea que no tengo cómo distinguir quién respondió las preguntas subjetivas. Y también hay otro problema que mayor todavía, es que a veces la encuesta la responde, además de más de una persona, alguna persona que no es del hogar. O sea, como que yo responda, o sea, yo no vivo con mis padres, pero justo estoy en la casa de mi padre y respondo por el hogar de mis padres. Entonces, o sea, es un informante calificado, pero no vive en el hogar esa persona. Entonces, por eso decidí tomar todas variables del jefe de hogar y no de la persona que responde por este motivo. Porque se puede responder más de una persona y porque puede responder un informante calificado de otro hogar. Entonces, si yo me restrinjo solo a las observaciones donde una persona perteneciente al hogar responde a la encuesta, me limita muchísimo porque el tamaño muestral, digamos, queda muy chico. Y bueno, igualmente, yo hice estimaciones con esta submuestra chiquita y los resultados no cambiaban de sobremanera. Entonces, decidí seguir con el total de hogares y tomar variables referentes al jefe de hogar. Bien. Bueno, creo que más o menos respondí todo. Gracias, Federico. No sé si... Y bueno, muchas gracias por los comentarios, no lo dije, pero gracias a los tres por leer y participar en el tribunal hoy. No sé si alguno de los miembros del tribunal quiere hacer alguna otra pregunta o le quedó algún comentario por hacer. Perdón, yo nada más, pues, gracias por las explicaciones. Digamos, es bastante conocido en la literatura de bienestar que el ingreso necesario para llevar una vida holgada crece con el ingreso disponible o corriente, ¿no? O sea, muchas son las razones, suben las aspiraciones, la gente se mueve a vivir a barrios distintos, son otros grupos de referencia. Muchas veces ese ingreso subió porque cambiaron de trabajo
y con ello cambian también los grupos de referencia en el trabajo, ¿no? Antes se reunía con obreros, pero ahora se reúne con gerentes, ¿no? Y entonces, más bien lo que hay es un cuestionamiento a la teoría económica que siempre ha asumido que el ingreso aumenta y que las necesidades se mantienen constantes, ¿no? Algunas veces se dice que son ilimitadas, otras que son exógenas, y lo que hay es cierta endogeneidad, ¿no? Entonces esa curva ascendente de ingreso mínimo en relación al ingreso es esperable, digamos, pero me sigue quedando la duda de si lo podemos llamar sobreestimar o subestimar, o más bien deberíamos de decir simplemente en promedio, a partir de este ingreso, las personas que ganan por debajo de este ingreso, pues no llegan a fin de mes, ¿no? Y esa es una concepción de pobreza, angustia económica, ¿no? Para terminar el mes, es una concepción de pobreza tan válida como las otras, ¿no? Y tal vez un último comentario también a manera de agenda. También vale la pena estudiar de dónde vienen las medidas objetivas, digamos. A veces tomamos la medición objetiva y la usamos casi como benchmark, ¿no? Como la de referencia. Y vale la pena ver de dónde viene, quién es el comité de expertos, cómo lo definió, qué necesidades asumió, cuál es su background académico, hay sesgos disciplinarios. Entonces, tal vez vale la pena abrir esa vertiente de análisis también, ¿no? O sea, cuando uno estudia pobreza. Pero mis felicitaciones y yo ya no tengo más comentarios. Bien, gracias. Sí, es verdad, capaz que o sea, yo capaz no lo pensé tan amplio, pero capaz está bueno como tener esa referencia de cómo se construye la pobreza objetiva que estoy utilizando. O sea, yo lo tomé como la línea de pobreza de Uruguay como dada y no puse capaz la profundidad necesaria para alguien que capaz no tiene por qué saberlo tampoco, ¿no? Un lector cualquiera que no sepa, está bueno también incluir eso. Muchas gracias por los comentarios. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es que los miembros del tribunal, el profesor Rojas, Alejandro, Gonzalo y Verónica, la tutora, nos vamos a una sala pequeña que está creada ahí. Así no tenemos que pasar a la hinchada de Federico a mano. No sé si las pueden ver, la entrada a una sesión, a un breakout room, y ahí vamos a deliberar, van a deliberar, yo solamente los guiaré con las reglas de la maestría. ¿Dónde nos sale eso? ¿Ya lo habilitaste? No lo veo. Hay unirse a una sala de grupo reducido, ¿no lo están viendo? A ver si puedo hacerlo a mano. Verónica, fíjate donde dice more, que A ver si yo entro. ¿Vos lo ves, Gonzalo? Sí. ¿Sí? Sí. No me estoy yendo. Rodrigo creo que se fue y pudo entrar. Al lado de reacciones, abajo. Aplicaciones. Ahí va, para el otro lado, para la izquierda, hay uno que son tipo como 4 cuadraditos. Sí. Dice Breakout Rooms. Y si hacen clic ahí y después join en el cosito que va a aparecer en la ventana, se suman a ese grupo. Sí, yo no lo veo eso, Federico. Yo tampoco, perdón. No. No, ¿sabes qué? No. ¿Será porque son los... Bueno, no sé. Está muteado, Rodrigo. ¿Estás hablando? No lo ven, entonces eso. No.
Yo capaz que Bueno. como me pusiste de co-host, no lo estaré viendo yo porque me pusiste de co-host. A ver. Capaz que si nos pones a todos, a ver, de cojos, a ver si aparece. No, pero sí, Gonzalo, vos tampoco lo ves, ¿verdad? Yo lo veo, sí, yo lo veo. Solo Ah, ¿vos lo Gonzalo. ves? A ver si los pongo a todos de co-host, a ver si los llegan a ver. Ahora sí. Ah, ok. Ya, nos vamos para ahí. Vale. Ahí los puse a todos de co-host. Ya. Sección grupos. Exacto. Le damos clic y nos vamos a otro mundo. Ahí va. Ok. ¡Eso, Fe!
¿Me escuchan bien? Porque siento Sí. una voz ahí. Y una voz, sí. Gonzalo no sé si volvió. Está volviendo recién. Bien. Gonzalo, ¿estás por ahí? Ahí llegó. Ok. Bueno, Fede, felicitaciones. El tribunal deliberó y decidió que tu tesis está aprobada con un 11, así que te felicitamos desde la maestría. Fue un gusto haberte tenido como estudiante. Y bueno, suerte para el futuro y nosotros nos vemos porque nos vemos todos los días, así que genial. Bueno, felicitaciones, Federico. Felicitaciones, Fede. Sí, Muy bien. felicitaciones, Federico. Muy bien, muy bien. Felicidades. Ujú. Muy buen trabajo. Esto recién empieza. Excelente. Bueno, nos Así- vemos. Bueno, muchas Bueno, gracias a Hasta Bueno. luego, todos. mucho Estás gusto con a el todos. audio Muchas apagado, Gracias. Federico. Hasta luego. Muchas gracias a todos los que participaron y Gracias a todos. Federico, a festejar. Bueno, muy bien. Muy bien. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias por invitarme. Chao. Chao. Chao, Chao. Alejandro, gracias a vos por haber aceptado.